Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. En el pasaje de hoy Jesús habla sobre a quién debemos temer en realidad, si a Dios o a los hombres. Lucas 12, 4 al 7 dice así: Amigos míos, yo les digo a ustedes que no deben temer a los que matan el cuerpo, pero más de eso no pueden hacer después. Yo les voy a enseñar a quién deben temer. Teman a aquel que, después de quitar la vida, tiene el poder de arrojarlos en el infierno. Sí, a él ténganle miedo. ¿Acaso no se venden 5 pajarillos por un par de monedas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Lo mismo pasa con ustedes, pues hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Una pandemia no solamente nos obliga a vivir en cierta manera distanciados de los demás o tener que estar en nuestras casas sin poder hacer muchas cosas a las cuales nosotros estábamos acostumbrados. Una pandemia expone también una realidad mucho más cruda y dura, la realidad de la muerte. Si miramos los noticieros de los últimos meses, vamos a ver que en los titulares y también en las portadas de noticias de internet, la muerte o la cantidad de muertos era algo de todos los días. Y esto, por cierto, es terrible. La realidad de la muerte es algo terrible. Jesús aquí hoy habla acerca de esto y acerca del temor a la muerte o los que matan el cuerpo. La realidad es que la muerte para aquellos que no son cristianos es, por cierto, algo muy duro. Es el fin de todo. No hay vuelta atrás para muchos. Pero Jesús nos enseña algo muy diferente a lo que nos enseña el resto del mundo en el pasaje de hoy. Amigos míos, yo les digo a ustedes que no deben temer a los que matan el cuerpo, pero más de eso no pueden hacer después. Jesús aquí nos habla acerca de la persecución. Los discípulos no murieron por muerte natural, sino que fueron, en su gran mayoría, asesinados. Así también muchos cristianos a lo largo de la historia sufrieron persecución, o sea, persecución de muerte, amenazas de muerte por el simple hecho de ser cristianos. En este sentido, nosotros hoy en día vivimos muy tranquilos porque si bien hay muchas otras amenazas, pero nadie nos amenaza aquí en nuestra realidad, mayormente tanto en América como en Europa, por ser cristianos. Pero sí sucede en otras partes del mundo. Y Jesús nos dice, no teman a los que son capaces de quitar la vida, pero después no pueden hacer nada. Y además nos enseña, teman a aquel que después de quitar la vida, tiene poder de arrojarlos en el infierno. Sí, a él ténganle miedo. El Señor en el pasaje de hoy nos deja bien en claro que aquel a quien hay que temer es aquel que después de esta vida es capaz de condenar o salvar. La palabra temor suele tener en los días de hoy un aspecto mayormente negativo, pero en la Biblia significa someternos bajo la autoridad de alguien o bien tener reverencia hacia alguien. Por eso el mismo libro de Proverbios dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Solemos creer o se nos enseña de que somos amos y señores de nuestra vida y nuestras propias decisiones. No nos gusta depender de otro, no nos gusta estar sometidos a la autoridad de algún superior. Pero ni bien pasan cosas como las que nos están tocando vivir, o bien en nuestra propia vida, alguna enfermedad, un accidente o algo que nos sucede inesperadamente y nos damos cuenta en realidad de que no tenemos el control de nada. Y eso no nos gusta estar bajo la autoridad o tener que temerle a alguien. Muchas personas consideran a Dios solamente como su amigo. Si tratas a Dios como tu amigo, posiblemente te consideres una divinidad. Y eso es idolatría. Jesús nos llama hoy a temer a Dios y colocarnos bajo su autoridad. Dios es Dios, nosotros no lo somos. Y continúa en la explicación diciendo lo siguiente:
¿Acaso no se venden 5 pajarillos por un par de monedas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Lo mismo pasa con ustedes, pues hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Jesús no solo habla de que hay que temer a Dios, sino que también nos dice cómo somos nosotros o quiénes somos nosotros ante los ojos de Dios. No estamos bajo el dominio o la autoridad de un tirano, sino bajo la autoridad del Creador, aquel que cuida de los pájaros, aquel que hasta tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, es también aquel que no nos dejará faltar nada y es nuestro Dios. Un Dios presente, un Dios que se preocupa por nuestras necesidades. Que la realidad de la muerte no nos desespere. Que todo esto está anunciado y contemplado por las Sagradas Escrituras. Y además de esto, nosotros debemos también tener en cuenta que el amor de Dios se ha manifestado en nuestra vida porque Dios nos llamó a pertenecer a su pueblo y a su iglesia. Dios no nos dejó desamparados y tirados por ahí. Dios nos incluyó dentro del reino de su Hijo, como bien lo expresa también el apóstol Pablo. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Fuimos alcanzados por la misericordia y el amor de Dios el día en que sucedió el lavamiento de la regeneración. Y esto no es más que una referencia clara del apóstol Pablo al bautismo. A partir de nuestro bautismo, Dios ha comenzado y sigue realizando la obra de salvación constantemente en nuestras vidas. Tanto por el cuidado que nos brinda Dios y tanto por la salvación que nos ha ofrecido a través de su Hijo, es una muestra clara que no estamos bajo el dominio o el mandato de un tirano, sino de un Dios misericordioso, al cual sí debemos temer, pero también a quien debemos nosotros amar. Dios quiere toda nuestra confianza y nuestro amor porque Él nos ha amado primero. Y no temamos compartir el mensaje de salvación con aquellos que no lo conocen todavía. Que el miedo al rechazo, al desprecio o a la misma muerte no nos frenen para compartir su palabra. Que Dios te bendiga en este día. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita.